Dale, si Hola, ¿qué tal, seguidores de Embajador? No, Sí, pues, el pinche de Julio habla como... Ya que estoy hablando. A ver, va de nuevo. vas, Ya dale. no hables, ¿eh, Julio? sin editar, deja la parte esta porque es la conversación, güey, completa. Hola, ¿qué tal, seguidores de Embajadores Aztecas y de Jóvenes Futbolistas MX? Hoy les venimos trayendo otro podcast. Esta es la segunda edición de nuestro podcast de Jóvenes Embajadores MX. Como cada semana venimos hablando de los temas más importantes del momento. En esta ocasión, Julio y Javán, en compañía mía, vamos a hablar de las fuerzas básicas de México, así como el periodismo mexicano. Y también estaremos respondiendo las preguntas más importantes que nos mandaron a nuestras redes sociales. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien chido, güey. Qué profesional te escuchas, ¿eh? No sé por qué no estás en la última palabra tú, ¿eh? Fueron por los errores, por eso todavía no entro. Ya mandé mi video. ¿Y tú, Javán, qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí lo que más me gustó fue tu presentación de vendedor del metro, güey. Yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿Estamos en Fox Deportes o qué? Es para darle pues, más Ah, profesionalismo y para todo realismo a esto, ¿no? Le venimos ofreciendo, güey. Pues, es para que conozcan nuestro lado serio también. Claro. Claro, ¿Qué onda, claro. Julio? Te veías un poco borroso. ¿Sí? Ya. Sí, Ya estamos grabando que algo, ¿no? enfoque bien. ¿No? Bueno, pues ya están listos para tocar los temas. Claro. Dale, Cuéntalo. empecemos. Perfecto. A ver, Julio, ¿tú qué opinas? Empecemos ya duro. ¿Las fuerzas básicas aquí en México funcionan? Son de las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México, mucho, por ejemplo, el año pasado, cuando la selección nacional mexicana sub-17, cuando empezó a hacer ruido, cuando comenzó el mundial, todo el mundo los empezaron a criticar, los empezaron a que eran puros niños ricos, que puro recomendado, y cuando ya pasaron a cuartos de final, cuando ya llegaron a semifinales, ya todo el mundo se subió al barco, ya tenemos tenemos de las mexores fuerzas básicas de México, y ya cuando llegaron a la final, se demostró que hay talento mexicano, que todas las fuerzas básicas, la de Xolos, la de Santos, la de Querétaro, tienen un talento inmenso y que, por ejemplo, mucha gente, yo confiaba en esa selección porque la venía siguiendo desde hace un año, habían participado en 4 o 5 torneos internacionales en Argentina, parece que se enfrentaron contra las selecciones de Chile, Argentina, Estados Unidos, en torneos de aquí de América, y en Europa fueron a un torneo en Japón, fueron a un torneo en Holanda, donde en Holanda se enfrentaron a la selección de Estados Unidos, la holandesa y otra selección por ahí, y en todas salieron campeones. ¿Me entiendes? Eso no lo sabía nadie del fútbol Sí. mexicano. Cuando comenzó el mundial ya ves que todo el mundo empieza a seguirlos, pero antes de eso nadie sabía nada de ellos, pero estos chavos eran diferentes, demostraban el talento que teníamos, por eso yo digo que somos de las mejores. Aparte, tenemos un país de 115 millones de habitantes, ¿no? Tiene que haber talento, es un país futbolista, hay jugadores, solamente falta, otro es el problema por la cual no somos potencia mundial, pero la materia hay. A ver, Javán, ¿tú qué opinas? Bueno, de lo que dijo Julio, las categorías sub-17 para abajo, la verdad es que no representan realmente el talento ni cómo se trabaja en las fuerzas básicas. Yo digo que no sirve el formato y la estructura de las fuerzas básicas de México por 3 puntos. Uno, la competencia. No hay una competencia real. ¿Por qué? Porque los que tienen 18 años, por ejemplo, para la sub-20, de los 18 años a los 20 años, siempre juegan contra los mismos equipos, contra los mismos jugadores. O sea, hay muy pocos cambios, hay muy pocos rivales diferentes a los que se enfrentan torneo a torneo. Otro punto, no hay ascensos ni descensos. No pelean por nada más que por ser campeones de un torneo corto. Por lo único que se esfuerzan es por entrar a una liguilla.
Esto que hace que entren en una zona de confort que es con la misma con la que llegan a primera división. No están acostumbrados a pelear por un ascenso, no están acostumbrados a la presión de un descenso, no están acostumbrados a jugar contra mejores futbolistas, tampoco están acostumbrados a jugar contra peores futbolistas. Su nivel es plano, todo el tiempo es plano. Durante 3 años todo el tiempo van plano, 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 plano. Por eso cuando llegan a primera división, la diferencia se nota demasiado con los jugadores del primer equipo. ¿Por qué? Porque no hay esa experiencia, no hay esa formación como tal. Otra, se les permite a jugadores mayores disputar partidos del torneo de la sub-20. ¿Esto qué provoca? Uno, que a un chavo que ha estado entrenando toda la semana para ser titular, lo manden a la banca porque un jugador del primer equipo lo bajaron para reforzar, para que agarre ritmo, porque lo suspendieron o porque está en un muy mal momento y quieren que retome su nivel futbolístico. Entonces, en unas fuerzas básicas serias e importantes es impensable ver que un futbolista mayor baje a un equipo sub-19. Eso no existe. ¿Por qué? Porque no sirve, es algo que no funciona. Es algo que más allá de que le aporta experiencia a los jugadores, por el contrario, les perjudica demasiado. Otra, como lo decía, no compiten más que entrar por liguillas. No hay otras divisiones, no hay, por ejemplo, el problema de que de pronto Pumas o Cruz Azul, que durante mucho tiempo trabajó pésimo sus fuerzas básicas, en ningún momento había un castigo para ellos por trabajar mal. No había un descenso, no había una segunda división juvenil, no había una sub-20B, por ejemplo. Entonces, pues, si no trabajan, pues ¿cuál es el castigo? Ninguno. Otro, y creo que ese es uno de los problemas más importantes que yo he visto. En México no existe la formación de futbolistas. Los entrenadores no son formadores. En México no hay un solo entrenador que sea formador. Todos están buscando un trabajo en el primer equipo, todos están buscando mantener su trabajo. ¿Y cómo lo mantienen? Pues tratando de buscar resultados. El resultado es el campeonato. Pero a ellos no les importa si el futbolista llegó con vicios, si el futbolista tiene buena técnica, si el futbolista tiene talento, si el futbolista es ágil. A ellos lo único que les importa es ganar como sea. Y de esa manera nutren su currículum para poder llegar a un primer equipo, lo cual es, o sea, ¿no? Ilógico, ¿no? Sí. Sí, o sea, no hay formación. Tú, por ejemplo, ahorita que está la selección sub-20 concentrada, tú ves el físico que tienen Galdames, Alejandro Santana, Martínez Dupuy, el físico que tiene Teun Wilken, y compáralo con el físico que tienen los futbolistas que juegan en México. La diferencia muscular es abismal, abismal. Y esto lo dijo también Jorge Berlanga, que es el representante de Guillermo Ochoa y que es dueño del Toledo de España, que él impresiona ver cómo los futbolistas que ha llevado al Toledo llegan a Toledo con un exceso de grasa corporal. Y ¿cuál es el problema de esto? 1, no van bien alimentados. 2, no tienen la musculatura necesaria ni la potencia necesaria para competir a un alto rendimiento en Europa. Ve el físico con el que se fue Andrés Guardado al Deportivo de La Coruña. Ve el físico que tiene Andrés Guardado ahorita. Nada que ver, nada que ver. Ve el físico con el que se fue Diego Lainez. Ve el físico que tiene ahorita Diego Lainez. Nada que ver. Por eso y sobre todo igual también, por ejemplo, tocando un tema de lo físico, si te das cuenta hay muchos jugadores que regresan a México y no han triunfado, pero también tienen un factor en común, lo físico. Por ejemplo, un Marco Fabián que sí se fue gruesecito, pero aquí llegó incluso pasado de tamales, todo panzón, sin forma. O un Diego Reyes que se fue flaco y, por ejemplo, el Chucky Lozano en Holanda tuvo que subir de grasa corporal, o sea, para de musculatura, o sea, musculatura. Y Diego Reyes se regresó delgadito y todos sabemos lo que pasó con Diego Reyes en Europa. Eso es algo normal, de que los chavos de Latinoamérica, no solo de México, porque de Argentina y de Chile y todos estos países salen con físicos no como los europeos. Fíjate el físico Alejandro Viñegra, Jamil Galdamés,
son jugadores flaquitos. También no puedes comparar jugadores en México como Luis Puente, ese delantero tiene un físico impresionante, tiene un físico de un chavo de 25 años de edad. Santiago Román, jugador defensa central de Puebla, tiene un físico impresionante, lo mismo. Ramón Juárez del Club América, igual. Tienen físicos diferentes. Rubén Castellanos teniendo un fuerte físico. Antonio Soto, mediocampista del Puebla, son jugadores que están físicamente ya formados. Por ejemplo, cuando dices que no hay competición, digamos, un ejemplo, la Lazio sub-17 contra Toluca sub-17, ¿quién ganaría? ¿Les compiten? Es que el problema es que no hay esa competencia. ¿Les competiría la Toluca? ¿Le competiría sí. Toluca a la Lazio? Sí, porque el sub-17 el nivel es muy parejo en todas las selecciones, a menos que el fútbol en cierto país no esté tan desarrollado. Pero si tú pones a un Lazio Primavera, que es sub-19, contra un equipo de México sub-20, la Lazio le gana. Mira, te la voy a dejar fácil. ¿Cuáles son una de las mejores canteras del mundo? La alemana. O sea, vamos a enfocarnos en las mejores canteras. Para mí, las fuerzas básicas de México son buenas, pero hasta ahí. O sea, son buenas a secas. No son las mejores. Pero pero pueden mejorar. Es a lo que voy. Hay muchos torneos internacionales que no se siguen. Estamos hablando, comparé la Lazio con Toluca, porque la Toluca sub-17 fue a Italia y quedó en segundo lugar, derrotando equipos como la Udinese, como la Lazio y otros clubes que están allá. Después Xolos sub-20 se fue a Chile, fue a Ecuador, donde se enfrentó a equipos como la Real Sociedad, donde juega Sasti San Martín, y incluso ellos jugaron contra la Real Sociedad y le ganaron a la Real Sociedad. El Xolos lo mismo, se enfrentó contra el equipo, el Hoffenheim, no, el Hertha de Berlín en Los Ángeles, y le ganaron al Hertha de Berlín. El talento sobra. Mira, talento hay, pero hay que saber llevarlo también. Pero otra cosa, por ejemplo, el talento mexicano le compite a las mejores academias. Pero si no tienes una buena formación, ahí es donde es a lo que voy. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que los chicos de la Lazio que perdieron ante el Toluca, va a haber más en primera división europea, obviamente, en primera división, y en Toluca de esa sub-17, a lo mucho unos 2 o 1. Es algo que decía, por ejemplo, Yacer Corona, que de 5,000 niños que inician en el fútbol base aquí en México, solo uno llega al profesional. Entonces, digamos, a nivel sub-17 contra sub-17, sí somos potencia. Pero vamos al último mundial al que fuimos campeones, 2011. Ahorita hay más alemanes destacados en primera división, como Emre Can, por ejemplo, que llegó hasta el Liverpool, y les ganamos. Ahorita de esos jugadores del 2011 no hay destacados en México. O sea, no se saben llevar los procesos. A lo mucho tenemos un Carlos Fierro buscando un lugar en la MLS, y a un Pollo Briseño que tuvo que ir hasta Portugal a picar piedra para volver aquí y traer otra mentalidad. Pero el problema no es las fuerzas básicas. El problema, el talento del equipo sub-20 de Xolos le puede competir a cualquier academia europea. Otra, no, lo han hecho varias veces en varios torneos internacionales. Ahí te va por qué, y es algo que no has tomado en cuenta. Los torneos internacionales a los que van los equipos mexicanos llevan al primer equipo, al equipo importante. Los equipos europeos llevan a su segundo o tercer equipo, que son Juvenil B y Juvenil C. Por eso, tú me estás hablando de que la Real Sociedad jugó contra el Toluca y contra los Xolos o algo así, ¿no? Esa Real Sociedad donde estaba Sasti San Martín era el Juvenil B, jugadores de 17 y 18 años. Xolos llevó al primer equipo, que son jugadores de 19, 20 años. El primer equipo de la Real Sociedad se encontraba disputando en España la División de Honor Juvenil, buscando un boleto para la Copa del Rey Juvenil, que les da un boleto a su vez al ganador para competir en la Youth League. Ese tipo de competencias a la que yo me refiero.
O sea, en México el campeón no gana nada, absolutamente nada. Les dan un trofeo de lata y ya, se acabó. Vete, Se acabó. ok, me dices eso, pero después compara las selecciones como la selección inglesa, la selección de Bélgica, sub-20, la selección donde están ahí Luca Martínez Dupuy, Benjamín Galdamés, la selección mexicana ya le ha ganado. La selección de Holanda, sub-20, la selección de México la golearon 3-1. ¿Me entiendes? Sí, A pero estos los jugadores niveles, sub-20 de Holanda, de Bélgica, de Suiza, a estos sí, niveles, México le juega al tú por tú a cualquier selección. Otra cosa, que no estén las oportunidades en el primer equipo, que tengan a los propios mexicanos tapándole los lugares a los propios jugadores de las fuerzas básicas, ese es otro tema. Pero hay talento en las fuerzas básicas, es lo que siempre te ha dicho Memo Ochoa, todos los jugadores que han estado en la mayor te dicen talento hay, talento hay. lo talento Pero hay. es muy diferente tener talento a que se esté trabajando bien. El equipo de fuerzas básicas, esa te la afirmo ahorita. Lo ves en la selección sub-20, lo ha hecho contra Bélgica, lo ha hecho contra Inglaterra, lo ha hecho contra Holanda. Esta selección que no tenía Luca Martínez Dupuy, que no tenía Alejandro Viñegra, que no tenía Teun Wilkie, todo el mundo vuelvo a lo mismo, la pasada Copa Mundial Sub-17 se pedía mucho a Diego Abreu, se pedía mucho a Marcelo Flores porque estaba en el Arsenal, se pedía mucho a Teun Wilkie. Se pedían a estos jugadores que estaban en Europa y nadie conocía a Víctor Guzmán, nadie conocía a Josué Martínez, nadie conocía a Joel Gómez, nadie conocía a Rafa Martínez de Atlas y le jugaron al tú por tú a esas selecciones, a la italiana en la final. Esa fue una final robada, pero lo hicieron con jugadores que no están en Europa. Que muchos de nosotros queríamos a Marcelo, pero en esa selección no cabía y no creo que hay que reprocharle algo a esa selección que se mataron en todos los partidos. Pero si te das cuenta, incluso en esos partidos de selección hubo un jugador que siempre le cambió la cara al equipo. Y el jugador, porque yo me acuerdo que estaba viendo uno de la fase de grupos, no recuerdo si fue contra Italia, nos estaban dominando, nos estaban ganando, hasta que agarran y meten a un jugador que le cambió la cara, Efraín Álvarez, que es otro jugador formado en la MLS, un jugador, de hecho creo que fue el jugador que ya tenía más minutos en primera división de toda esa plantilla, y se pesó en la cancha, porque si te das cuenta, él hizo a los italianos como quiso. Sí. Pero no me puedes negar que antes de que él entrara, México estaba sufriendo. Sí. O sea, México en varios de esos partidos sub-17 ganó gracias a individualidades de Efraín Álvarez también. Y quieras o no. Josué Martínez, el mediocampista, porque muchos hablan de Eugenio Pisuto, porque por su apellido también vende, y no estoy diciendo que sea un jugador normal, es un jugador diferente, pero Josué Martínez era los pulmones de esta selección. Rafa Martínez, Víctor Guzmán, el lateral derecho, uno que viene de Chivas, de los dos laterales, era uno de Atlas y uno de Chivas, le competía, no dejaban pasar, sí, nos dominó Holanda, nos dominó Brasil, pero no fue tan fácil porque teníamos una defensa que era imparable, que nos pudieran comprar un penal, pero nadie le daba crédito a los laterales que teníamos, nadie le daba, ok, y Joel Gómez, está diciendo de jugadores que cambiaron los partidos, Joel Gómez, ese cuando querían echar el equipo atrás y aguantar, metían a un jugador de Xolos y que te cumplía, te corría, te quitaba las pelotas, y cada vez que México buscaba el primer cambio era Joel Gómez, jugador de 17 años de Querétaro, que estaba y te cumplía esos ¿cómo se dice? Te cumplía, ¿me entiendes? Sí. Y, por ejemplo, como tú dices, Efraín Álvarez, él te cumplió ofensivamente, pero defensivamente te cumplía Joel Gómez de Querétaro, ¿me entiendes? Hay talento. Claro. Sí, hay talento, el tema no es pero talento. El tema es lo que decimos es que a nivel competimos y estamos bien, pero por ejemplo, ahí te va otro tema puntual. El momento de dar, ¿cómo digamos? Hay talento, pero es tan mal llevado que cuando los jugadores, esos mismos, sub-17, sub-20, que destacan entre ellos mismos, van a lo profesional, ahí se muestra la deficiencia. Por ejemplo, Alejandro Gómez está bien, llegó a un fútbol portugués desconocido, pero esos errores, igual hay más jugadores de 17, 18 años que debutan y tal vez te cometen ese error en un partido,
pero no en los 3, 4 que él tuvo, ¿no? Solamente Entonces, incluso los medios portugueses decían, se nota mucha la diferencia cuando un jugador, inclusive mexicano, no ha debutado a nivel profesional y lo hace en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alejandro Gómez ya había tenido varios partidos en primera división y en varios partidos que tuve en primera división se le veía algo nervioso. Es algo Con que más razón, entonces. se le veía algo nervioso. Pero a ver, el punto aquí no es el talento, el punto es si sirven las fuerzas básicas o no, que son dos temas totalmente distintos. Talento en México hay mucho, muchísimo, pero es muy mal llevado, no hay formación. ¿Por qué llega un futbolista a debutar en primera división y después de 3, 4 partidos sigue nervioso? Porque no tiene la experiencia, porque no tiene talento, porque no lo han sabido llevar. Ahora, tú me estás hablando de que las fuerzas básicas se ven por la selección. México es el único país, y que por eso ha tenido buenos resultados en sub-17 y en sub-20, que se maneja por procesos, que no lleva a los mejores jugadores, lleva a los que traen un proceso. Los tienen entrenando durante mucho tiempo. En selección sí les corrigen los errores que no les corrigen en los clubes. En selección les dan buena alimentación, les dan un mejor entrenamiento físico. O sea, no puedes comparar una selección que lleva todo un proceso durante 3, 4 años a las fuerzas básicas que están día a día en los clubes. Y ese es el punto de este programa, saber si las fuerzas básicas de México funcionan y no funcionan. Claro, Tú ves futbolistas, no funcionan. Ve futbolistas que debutan en primera. El Chucky Lozano, cuando debutó tenía unas deficiencias que dices, güey, llevas entrenando desde los 12 años y sigues conduciendo el balón viéndolo. No eres capaz de levantar la cabeza. Llevas 12 años entrenando fútbol para ser profesional. Y no te han sabido corregir eso. Jürgen Damm no sabe meter centros. Los porteros, algo que yo he visto a los porteros y que no entiendo por qué esos entrenadores no se los corrigen, es que de pronto ven que un Jorge Campos se tiraba para fintar al delantero y ahora todos los porteros se querían tirar en un mano a mano o aplaudían antes. Toño Rodríguez, Toño Rodríguez es un muy buen portero, pero tiene un gran defecto. Cada que tiene un mano a mano, aplaude antes de parar un balón. Mientras aplaude, el balón ya pasó, ya perdió un tiempo. El Picolín Palacios era otro. Esas son otras generaciones, las generaciones que estoy hablando. Importa. Golpe, te estoy hablando Rubén Pasaron Castellano. Pero es que es algo que viene de años. Es que pasaron por fuerzas básicas y son cosas que no se han corregido. No hay futbolistas que lleguen a primera división físicamente bien alimentados, bien trabajados, que no tenga deficiencias técnicas. Y ya no hablemos de deficiencias tácticas, porque hay futbolistas que debutan en primera división y no saben en qué posición se tienen que poner, no saben cuál es su función primordial. Hay delanteros que te dicen, es que yo sin el balón me aburro mucho, me desespero. ¿Y qué terminan haciendo en media cancha? ¿En media cancha de qué te sirve un centro delantero? Cuando abren el balón y quieren mandar centro, ¿a quién se lo van a mandar? No esperes que un jugador en el primer partido, y ni siquiera te estoy diciendo un primer partido, a veces les dan 10, 15 minutos y los vuelven a mandar a la banca. Por ejemplo, Santiago Muñoz, que de un buen mundial, solamente ha jugado 15 minutos en primera división a los 18 años de edad. No esperes que en esos 15 minutos para el próximo partido ya te esté rindiendo. Es que yo no te estoy hablando de eso, son temas diferentes. No, son temas muy diferentes. Ricardo Pepi, el primer partido que te lo dio fatal, no tuvo ninguna pelota. El segundo, el tercero, el quinto partido te metió gol. A ningún futbolista mexicano lo vas a ver que lo mantengan 5 partidos porque la presión es alta en la Liga Mexicana. Exacto. Y en la MLS no. Pero te apuesto que si Josué Martínez o Luis Puente estuvieran en la MLS, ellos ya serían titulares. Es que mira, el problema de fuerzas básicas no solo es fuerzas básicas, también. El problema es la liga, la federación en general, no solo la... Es obvio, Javán dijo algo muy importante hace un rato al principio. Todos los entrenadores buscan resultados porque aquí no hay procesos. Aquí si en 5 fechas no conseguiste puntos, te cesan. Lo hemos visto. No es deficiente. Los jugadores que tenemos en las fuerzas básicas son unos cracks. Hay jugadores que te juegan, por ejemplo, Ángel Zapata, seleccionado mexicano sub-20, te cumplió bien con Rayados
en el medio campo, porque varios jugadores estaban lesionados. Jonathan González le gastó el lugar, pero también hay varios jugadores que le cubren esa parte. Si no dejan salir a Jonathan González, que eso le abriría ese puesto de sustituto en el primer equipo de Rayados. Ese es el problema, que no hay esos espacios para estos tipos de jugadores y que estos tipos de jugadores necesitan partidos, necesitan minutos en primera división, que se equivoquen, como lo hizo Daniel Leiva con el Seattle Sounders obviamente, a los 10 años de edad, como lo hizo Kate Cowell, que varios partidos, se habla mucho de él porque está musculoso, que es rápido, pero no destaca tanto como muchos quisiéramos, y que comete muchos errores. Por eso el San José Earthquakes no va muy bien, porque Kate Cowell lo mantiene. Lo mantienen. Sí, por ejemplo, ahora tú te estás basando en la MLS. Si te das cuenta, en la MLS tienen unos programas de fuerzas básicas increíbles. Claro, o sea, lo que estaba diciendo Javán de selecciones, los jugadores lo tienen en su propio club. Ahora, en la MLS también cambia el formato. Ahí no necesitan resultados a corto plazo. El torneo te dura un año y te juegas más de 20 partidos. Obviamente tienes más chance de meter a jugadores y que se equivoquen. Aquí tienes menos de 18, 17 partidos y aquí los jóvenes tienen que demostrar desde el principio. Ese es un problema también. Y te digo, el problema viene desde arriba como desde abajo. Es algo que la MLS lo ha entendido. ¿Cuántos filtros hay que pasar para formar parte de la cantera de Tuzos, la cantera de Atlas? Hay 4, filtros. Sabía, creo. Varios como filtros 5 para entrar años. en una de las mejores academias de México. Y, por ejemplo, hay jugadores como en equipos como Tigres que tienen a, digamos, Sergio Treviño, delantero de la selección mexicana sub-20, que cambian de posiciones porque saben que en Tigres no van a debutar de delanteros. En Tigres no le van a quitar el lugar a André Pierre Gignac y por eso lo cambian de lugares. Sí. Por eso, ahí me estás dando la razón. En las fuerzas básicas, si un entrenador tiene un delantero que mete goles y que es muy bueno, no tienes por qué cambiarle la posición. Es ilógico, es algo totalmente absurdo. Si te está metiendo goles, déjalo de centro delantero. Si no le dan oportunidad al primer equipo, ya no es problema del entrenador de fuerzas básicas ni del primer equipo, es problema del jugador. Si el jugador no ve oportunidades ahí, tiene que buscar salir. Un jugadorista de 6 pies de altura no te puede jugar en los laterales, en los extremos. ¿Entiendes? Tiene que buscar, claro que hay talento. 6 pies de alturas es chaparro o alto. Mira, es que no es de alturas, no es de, o sea, no es un tema de talento, insisto, talento hay. El problema es que no hay formadores. Que no hay fuerzas básicas, cosa que sí hay, jugadores. No, es que tú estás mezclando las dos cosas. Una cosa es el talento individual y otra cosa es la fuerza básica como estructura. Son dos cosas totalmente diferentes. No tiene nada que ver una con la otra. Porque un jugador, para llegar a primera división, no solamente llegan los de mayor talento. Muchas veces hay jugadores muy talentosos, pero extremadamente talentosos que nunca llegan a primera división. ¿Por qué? Porque viene la disciplina, porque viene la mentalidad, viene incluso la suerte. Hay muchos factores alrededor de un debut, no solamente es que tenga talento. Sabemos que los jugadores que llegan a primera división son los más disciplinados, son los que trabajan más día a día, son los que demuestran que realmente quieren estar en primera división. Tuve a la Chofis López. La Chofis es un jugador con muchísimo talento, pero no tiene disciplina, no tiene mentalidad, no tiene compromiso. Entonces, te puedo decir que 95% de los jugadores que están en fuerzas básicas son disciplinados, son jugadores que tienen y ellos tienen la mentalidad, ni siquiera ninguno me ha puesto ninguna excusa de que hay muchos extranjeros. Todos tienen la mentalidad de que va a llegar su momento, pero si tienes en equipos, digamos, un portero, te pongo el ejemplo de los seleccionados sub-20, los porteros, los 3 que hay, los 3 destacan en fuerzas básicas en cuanto a tajadas, están entre los líderes. Y en Necaxa tienes a Ángel Malagón, que está joven, y tienes a un portero de 27 años de edad, Sebastián Fassi, que debutó esta temporada. En el Club América tienes a Guillermo Ochoa y tienes a uno que se llama Óscar Jiménez, que porque confían más en la experiencia de Óscar Jiménez, porque quieren un jugador que te responda cuando lo metan, como Óscar Jiménez, que ya tiene minutos en primera división. En Santos tienes a Carlos Acevedo en el primer equipo, y en los sustitutos tienes a que era de Xolos, Layud.
tienes a Manuel Ayud. Ni ningún portero de 19 años de edad, ningún portero de selección mexicana sub-20, que si estás en selección mexicana sub-20, yo creo que ya tienes con qué para competir en primera división, cosa que no lo hacen. Carlos Higuera, el portero de Xolos, mundialista que de lo más rescatable del pasado Mundial Sub-20, era el tercer portero detrás de Layud y de Luis Michel, un portero de 40 años. ¿Me entiendes? Sí, pero si te das cuenta, ya lo dijiste, el América confía en un portero como Óscar Jiménez, que tiene menos de 80 partidos en primera división, creo menos de 100, y ahí te están diciendo algo importante. Los mismos clubes no confían en sus fuerzas básicas, y si no confían es porque saben que no las están trabajando. Pero espérate, otro tema. Dime un equipo grande o un equipo de cualquier liga en el mundo, Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, que tenga un portero suplente de 20 años. No son equipos formadores. No, esas no son ligas formadoras. Es que lo que estamos hablando es de la Liga Mexicana, que tiene que ser una liga formadora. ¿España no es una liga formadora? O sea, ¿cómo? ¿Alemania no es una liga formadora? Sí, sí hay varios jóvenes. O sea, Holanda es una liga. Alemania sí es formadora. España, Holanda, ahí sí tengo dudas. Dime en Holanda, sí. ¿Qué equipo tiene porteros de 20 años? ¿Dónde? En Holanda. No sé, tenemos que buscar las estadísticas. No hay. Holanda juega. Los porteros es algo que estábamos hablando el otro día. Es la posición más difícil que hay. Sí, ¿por qué? Porque es la posición que más pesa. Tiene como 22, 23, ¿no? Onana. Y ya es titular desde hace unos 2 años, yo creo. El PSV sí sería, pero Holanda sí ha tenido varios jugadores jóvenes. 19 años, y en el Ajax el que le está quitando. Pero en la portería es muy raro ver porteros tan jóvenes. Sí, generalmente debutan a los 23, 24 años. ¿Por qué? Porque un portero tiene que llevar un proceso completamente diferente a un jugador de campo. Sí, pero aún así no, en México los porteros seleccionados. No importa que sean seleccionados. Ya te lo dije hace rato, no importa que sean seleccionados. Es lo que te dije hace rato. En las selecciones, sobre todo en las gestiones anteriores de selección, a la selección no iban los mejores, iban los que seguían un proceso. Y ese era un problema que había en México. ¿Cómo? O sea, en México no había... Por ejemplo, tú veías los mundiales sub-20 hace 2 o 3 ediciones. Nunca iba el campeón de goleo de la sub-20, nunca iba el campeón de goleo de la Liga Premier. Iban una vez que tenían todo un proceso. Que nosotros, que Javán y Mora en ese entonces lograron que Pablo Medina llegara a la selección cuando él podía ir a la sub-17 o sub-20, creo. Y él se quedó fuera cuando estaba en el Real Madrid y era capitán del juvenil del Real Madrid. Se quedó fuera porque lo llamaron como 6 meses antes y que iban a llevar jugadores porque no había hecho el proceso. Exacto. Entonces, en México en las selecciones, tú no ves a la selección como que están los mejores, porque en realidad es que ahorita tal vez sí, pero en el pasado no era así. Y ahorita... En el pasado hace un año, ¿eh? Exactamente, sí, o sea, sí. Antes de que llegara la nueva gestión, pero en realidad así era, y te lo puede decir cualquier persona que estuvo involucrada en esos procesos, no iban los mejores, iban los que estaban en el proceso. Bueno, hubo un mundial donde llevaron un delantero que a la fecha no ha metido más de 10 goles en su carrera. ¿Quién? Martínez, uno que medía como 2 metros, uno que era de Pachuca. Oh, Guillermo Martínez. Sí. ¿Cómo ilusioné esos tiempos, eh? O sea, de verdad, un delantero limitadísimo. Y era titular en la selección. Y no era de los mejores. Había por lo menos... Roberto de la Rosa, ¿ya cuántos partidos tiene en primera división? O sea, hay jugadores a los que sí se les da la oportunidad, pero traen un mal trabajo de fuerzas básicas, que ni teniendo 100 partidos lo van a mejorar. Son contados los jugadores, los delanteros mexicanos que en estos momentos están teniendo minutos, son 3. Menores de 20 años, César Huerta, Santiago Jiménez y Roberta de la Rosa. Son 3 solamente. ¿Y quién es el único Roberto de la Rosa? ¿Cuántos goles lleva? Y 2 están destacando. Sí, pero deja tú que están destacando. ¿Cuál de esos 3 realmente los ves 100% formados? ¿Los ves sin deficiencias técnicas o sin algún tipo de deficiencia? Tiene 20 años. Es que a los 20 años un futbolista tendría que llegar ya bien formado y el único problema que tendría que tener
sería la experiencia. Todo lo demás se lo tendría que saber de memoria. ¿Por qué? Porque son futbolistas que no tienen un año entrenando para ser profesionales. No, el problema no es la formación, el problema, los futbolistas van ya bien medidos. Hay muchos, hay muchos torneos internacionales, como te lo vuelvo a repetir, donde la selección mexicana sub-20 se enfrenta a las selecciones Alemania, Pero es que volvemos a lo mismo. Me estás hablando de torneos que no son oficiales. Sí son oficiales para esos tipos de... No. Torneos oficiales únicamente es el Mundial y punto. No hay más. ¿Dónde? No hay más. Confederaciones. ¿Dónde quieres que No, sub-20, güey. También tú no mames, Alex. Sub-20, güey. El pasado proceso sub-20... Sé que mayor. No, sub-20. Muchos de sus jugadores, el pasado proceso sub-20, muchos jugadores no tenían minutos en primera división y creo que es algo que... Sí, pero es que a lo que voy yo es, ¿cuántos de esas selecciones que tú dices que juegan torneos oficiales o amistosos contra México llevan a sus mejores jugadores? Es que tienes que darle más de 5 partidos en un torneo como es la primera división de México. Sí, pero es otro tema. Ahí te va. Roberto de la Rosa, lo estoy buscando y lo estoy leyendo. Lleva 50 partidos con el primer equipo de Pachuca. Lleva 6 goles en más de 2,000 minutos jugados. Es un centro delantero. Oportunidades ha tenido ahí, 50 partidos con el primer equipo. Ahí ya si a Roberto no lo siguen metiendo, ahí no es por falta de oportunidades. Y los otros los otros delanteros mexicanos. No, los otros jugadores mexicanos que están teniendo minutos en primera división en estos momentos, JJ Macías, César Huerta y Santiago Jiménez, que son 3 delanteros, y el cuarto es Roberto de la Rosa. Si metes a 10 delanteros mexicanos, yo creo que 8 o 7 sí te destacan. Ya te saqué las estadísticas en este corte. Ahí te va, ya me sacaste Macías, ¿no? Ya hablamos de Roberto. Macías, por ejemplo, él sí te tiene un gol cada 3 partidos, ¿no? Lleva 35 en 90. Por ejemplo, César Huerta, y contando los 6 que metió en el ascenso, tiene 54 partidos jugados entre Guadalajara, Mazatlán, Zacatepec, Morelia, y apenas lleva 9 goles. Ahorita lleva 3 goles en 17 partidos. Y te aseguro que los medios o el club, si mañana viene también el Borussia Dortmund a preguntar por él, por esos 3 goles, te lo van a querer vender en 15 millones. Aparte. Pero César Huerta también te juega medio ofensivo y te juega en los extremos. ¿Ok? Por eso, pero es que entonces es que es lo que te decía yo hace rato. No están bien trabajados porque no están definidas sus posiciones. O sea, no es posible que o es delantero, o es extremo, o es volante, o es 10. O sea, lo tienen que tener bien definido desde ahí. O sea, uno de los problemas de los delanteros mexicanos es que no meten goles porque no están en la zona en la que tienen que estar. Sí, no. O sea, es así. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, Macías lleva muchísimos goles porque jugaba en León y tenía mucho que ver el entrenador que tenía. O sea, Nacho Ambriz es un entrenador que trabaja muy bien. Pero espérame, Nacho Ambriz es un entrenador que trabaja muy bien tanto con jóvenes y rescatando jugadores que no das un peso por ellos, como Ángel Mena. O sea, Ángel Mena lo recuperó de una manera increíble. Pero si tú Ángel Mena lo sacas de León y le quitas a Nacho Ambriz, Ángel Mena va a ser el mismo que era cuando salió de Cruz Azul. Ese León y este León actual juegan de una manera increíble que te genera una cantidad brutal de llegadas. Y si tú como delantero no aprovechas por lo menos la mitad de esas, entonces tú sí eres muy malo. Macías las aprovechó y por eso tiene goles. Lo que decía ahorita de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez para mí es el delantero que tiene mayor proyección, es el que mejor se mueve, el que mejor se desmarca, pero tiene un gran problema, no tiene gol, no sabe meter gol. Santiago Jiménez no sabe meter gol, y tiene como 10 goles ya en el año que lleva jugando, bueno, los pocos partidos que tiene en primera división, o sea, sí tiene una buena cantidad de goles, pero si él supiera definir, tendría más. No, deja que tendría más, ese güey ya estaría en Europa. O sea, yo hubiera llegado a un equipo europeo y ya hubiera pagado como pagó el Manchester City por el Chicharito. El Chicharito es un jugador con unas deficiencias técnicas, o sea, que tú no entiendes cómo llegó a primera división.
pero esas deficiencias técnicas las suplió con la capacidad goleadora que tiene. Sí. Ese jugador, es un tipo que te mete gol con la nuca, con la oreja, con el cachete, con la rodilla, con la espina, como Con sea. la cara. O sea, con lo que tú digas, el Chicharito te metía goles. Y Sí. por eso el Manchester United vino y dijo, ¿cuánto cuesta? 15 millones, 10 millones, órale, me lo llevo. No Sí. te voy a regatear, no te voy a decir que está muy caro, me lo llevo. De vuelta a lo de Santiago Jiménez, creo que esas deficiencias que tú dices, apenas tiene 19 años de edad, creo que si lo mete en otros 20 partidos, creo que las va a mejorar, ¿no crees? Sí, pero igual lo que pasa acá es que el tema es que lo trabajen. El tema es que lo trabajen. Trabajar con la experiencia que tenga en primera división cuando lo metan a los partidos estos. Santiago Jiménez es el titular de Cruz Azul. En estos momentos no, los últimos 3 partidos no ha jugado de titular. Ya es Caraglio. Espérate, no, porque Siboldi está empeñado. ¿Por qué lo mete? ¿Por qué lo Exacto. Porque Siboldi está necio en querer recuperar a Caraglio de cara a la liguilla, pero el titular es Santiago Jiménez. No, Cruz Azul es uno con Santiago y otro totalmente diferente con Caraglio. Con Santiago es un equipo ofensivo, un equipo que te tiene el balón arriba, que te genera muchísimas llegadas, pero no te mete goles. Siboldi tal vez esté buscando que Caraglio te genere lo mismo que te genera Santiago, pero no te lo va a generar porque Santiago es un delantero que es muy completo y Caraglio es un delantero que es muy dependiente. Por eso, entonces, pero estamos viendo otros lugares. Lo que estamos diciendo es que las fuerzas básicas tienen talento y están bien formados. Falta que les den los partidos en primera división, cosa que es lo que están y es donde tienen que pulir, donde tienen que ahora sí, como tú dices, mejorar esas cualidades que en los partidos de la Liga Sub-20 no la van a mejorar, lo van a mejorar. Mira, a ver, las fuerzas básicas les va fácil. Ya hablamos de eso. ¿Pueden mejorar y cómo podrían mejorar? ¿Para ti, Julio? Para mí, que les den partidos en primera división, que vendan jugadores para que no, porque también los propios jugadores mexicanos los ves todo el tiempo en la Liga Mexicana. Ves a Henry Martin, ves a Oribe Peralta, Ángel Saldívar, Eduardo Herrera en Puebla, ves a todos estos, los jugadores mexicanos no salen en Europa y les cubren los lugares a los canteranos, Jonathan González, Charly Rodríguez, después trajeron a los otros, al paraguayo, al argentino y por eso tampoco puede destacar jugadores como Ángel Zapata, como Josué Martínez, que uno es subcampeón del mundo, uno está en la sub-20, donde lo que se necesita es que le den minutos en primera división y que Ángel Zapata ha jugado muy bien los partidos que ha jugado, o sea que sí se trabajó bien en las fuerzas básicas, tiene el talento para destacar, pero tienes que darle 3 o 5 partidos o darle por partido 45 minutos. No estoy diciendo que los metan de titulares luego, cosa que tendrían que hacer a los 18 años de edad para que se equivoquen y para que consigan esa experiencia, pero que en México no se puede, no pueden perdonarles una equivocación porque eso te puede costar la clase. Te equivocas en tu primer partido y aquí te crucifican. Eso, sí. Eso. Y como te lo vuelvo a repetir, en la MLS, Kate Cowell, Ricardo Pepi, Daniel Leiva, Efraín Álvarez, Julián Araujo, todos estos chavos que ya tienen más de 10 partidos en primera división, sus primeros partidos fueron pésimos y no fue por la formación, empezaron a mejorar cuando ya estuvieron en una liga de más nivel, menor que la Liga Mexicana, pero de más nivel, donde ya pulieron estos pequeños detalles y ahora Julián Araujo lo queremos para la selección mayor, al igual que Ricardo Pepe, que ya tiene creo que 20 partidos en primera división, varios, pero... A Kate Cowell también ya lo quieren. Sí, no sé si quiere jugar con la Liga Mexicana, porque con la selección mexicana, pero creo que no, la verdad. Bueno, Javan, ¿y tú crees que, en qué pueden mejorar las fuerzas básicas o qué deben de hacer? Bueno, para empezar con lo que dijo Julio, un equipo de primera división es un negocio, y es un negocio que mantiene fuerzas básicas y mantiene una estructura grande. No puedes esperar que un entrenador de un primer equipo corrija las deficiencias técnicas y los vicios con los que vienen los jugadores de fuerzas básicas. Eso no va a pasar. En ningún equipo del mundo va a pasar. ¿Por qué? Pues porque ellos sí tienen que cuidar su trabajo, porque ellos sí tienen que conseguir logros deportivos. Sí. A ellos no les interesa si el jugador que subió tiene deficiencias técnicas. Si le sirve, lo va a poner. Si no le sirve, no lo va a poner. Es así de simple. No es un tema de que haya muchos extranjeros o no. Sí, es un tema. O sea, también. No siempre.
Sí, Charlie Rodríguez, ¿cuántos extranjeros tiene en el medio campo? Y es titular. sí, pero Pero también... estás hablando de un Charlie Rodríguez que se formó también en el En fútbol España. en O sea, España. terminó de formarse en España. Sí, Estuvo sí, 2 años allá, Charlie terminó de Rodríguez, si no se formar. iba a España, no iba a Ahorita no jugar estaría aquí en jugando. Monterrey. Sí, ahorita no estaría Mira, jugando. mira, Eso sí, de simple. es que también dices que se formó en España en un equipo de cuarta división de esa liga donde bastantes jugadores han mandado Chivas y que no destacan en Chivas. No solo por la formación que tuvo en España. Ese es un caso raro. ¿Qué otro jugador que se haya formado en España, en esas ligas que ustedes hablan, se ha destacado en la Liga Mexicana? Sí, pero Charlie Rodríguez se fue al Toledo a los 22 años. O ¿Eh? sea, Charlie Rodríguez se fue al Toledo a los 22 años. Chivas ha mandado a jugadores A los al 21, Tudelano, 22, pero a los 18, 19 años. O sea, no es lo mismo. El Tepa González, ¿cómo se llama? A varios ha mandado, Sí, pero el Tepa lo mandó a los 24 años. O sea, 22, 21 los mandó, 21 lo mandó. tenía 21. Pero es un chavo que en Tudelano no jugaba porque no tiene con qué. O sea, no tiene con qué. O Sí, sea, lo mandaron para ver si lo podían pulir, pero es un chavo que no. O sea, por ejemplo, ahorita en Chivas está uno que es Luis Olivas, que ese chavo vas a ver que va a ser un caso como el de Charlie Rodríguez, y él estuvo también en Tudelano, no en Toledo, en Tudelano. Pero bueno, a lo que seguíamos. O sea, en primera división no te van a pulir jugadores porque ya no es su labor. Para eso están las categorías formativas. Por eso se llaman formativas. Yo, ¿cómo mejoraría las fuerzas básicas en México? Una estructura como la que hay en Europa, en todas las ligas de Europa, que es por divisiones y en donde ponen a jugadores a competir 17 años contra 17 años, 18 años contra 18 años, 19 años contra 19 años. Y a partir de los 20 años ya los mandan a equipos semiprofesionales o profesionales y los que no sirven, bye, es así, porque así es como tiene que ser, tiene que haber un filtro natural, pero en México no hay ese filtro natural, durante 3 años están estancados con lo mismo. Quitan La, muchos. la, la pregunta que nos hicieron de las academias de equipos europeos en México, ¿no? ¿Qué pasaría si tú a esas academias les das realmente un papel importante en el fútbol mexicano? ¿Tú cómo verías que de pronto el Cruz Azul Sub-20, Chivas Sub-20, Xolo Sub-20 jugaran en una liga en donde estuvieran academias del Borussia Dortmund, del Atlético de Madrid, del Villarreal, del PSV, academias mexicanas, escuelas de fútbol mexicanas, equipos semiprofesionales? Estos equipos mexicanos le compiten a la sub-20 del PSV, a la 10 No, sub-20. ni de chiste le compiten. Y ya te dije por qué. Sí, pero a los equipos B, que son 2 años menores. O sea, Mira, yo respondiendo a lo que decía Julio, que por ejemplo los de Chivas, ahí se muestra otra deficiencia. Chivas mandaba jugadores que incluso aquí ya eran sub-20 o ya habían formado parte del primer equipo. Te vas a un equipo como el Tudelano, que está jugando profesional, sin límite, que hay jugadores de 30 años con experiencia en primera división en otros países, y como el Tepa no tenía ni un lugar en un equipo de segunda división B, porque la formación que aparte traía de México no le ayudaba para jugar en un equipo profesional de una tercera división europea. Manda a Luis Puente, él te sale goleador de la tercera división de la segunda división de España. Manda a Luis Puente, ellos no mandan a Luis Puente no te jugaría, Luis Puente no sería titular. Te lo firmo ahorita. Con eso te conozco que no sigues a las fuerzas básicas porque Luis Puente es un crack. Eso en 1 año o 2 años vas a recordar ese nombre. Luis Puente. Sí, pero ahí te va una cosa. En España no adelantan procesos a lo tonto. Ay, Dios. Solo a Luca Romero. Sí, pero o sea, lo de Luca Romero es un caso bien raro porque él nunca pasó por juveniles. Él de cadete subió al primer equipo, no pasó por juveniles, no pasó por tercera división, no pasó, bueno, regional, tercera división, ni segunda división B. A él de cadete lo mandaron al primer equipo. ¿Por qué? O es muy bueno o lo quieren valorizar para sacarle provecho. Porque Luca Romero, yo he visto muchos partidos de Luca y tiene muchas deficiencias técnicas todavía. Pero se entiende, tiene 14 años. O sea, 15. Ya. Bueno, 15 años, o sea, tiene 15 años.
Me quedo ¿no? que las fuerzas básicas sí sirven en México. El problema es el primer equipo, los torneos, Bueno, donde todo está a máxima presión y no puedes meter un chavito de 17, 18 años porque no se pueden aguantar esos errores porque es la Liga Mexicana y bueno, afuera tienes a a mí no todos me los mexicanos. preguntaron, Ajá, sí. pero pues ya me voy a responder porque no veo que me pregunten en realidad. Eh, yo creo que si queremos tener una selección competitiva hay que voltear a ver a las selecciones competitivas, que son Alemania, España, Italia, y qué tienen en común todos esos países que, como dice Javan, tienen, para empezar, tienen una competencia similar a la Champions League en juveniles. Aquí en nuestra zona con CACAF no tenemos una Conca Champions, que yo creo que incluso hasta jugar con equipos de Honduras sub-17 sería bueno porque también enfrentarse a los equipos malos se le aprende algo, Yo creo que la jugar equipos competencia con sería menos con Estados técnica, Unidos. La competencia sería con Estados Unidos, con esos equipos de la pero no, TU. no es competencia Es como que tal, fíjate, es una etapa de aprendizaje. exactamente, es lo que yo te decía, la experiencia que toma un futbolista como dice Alex, en Italia, Alemania, España, o sea, en las ligas europeas juveniles, Todos el no le hecho compiten al tú por tú. que no, Que tú sí, no, que lo han mira, hecho, que no sigan esos torneos mira, es otra cosa, cuando, pero les cuando Bueno, Sasti sí. San Martín jugó contra Xolos, Sasti jugaba en el Juvenil B, que juega en la Liga Nacional Juvenil de España, que es la segunda división juvenil. Este año, esta yo digo temporada, de qué es la sirve. primera temporada de Sasti en el primer equipo juvenil. están O en la tercera sea, división, ¿no? ¿Y de qué te sirve que la sub-17 de Toluca le compita a la sub-17 de la Lazio y ya cuando llegan a la mayor o a la selección, los italianos nos ganan y nos traen como quieren? Para Ya, ya. mí lo más importante es que es ya es una lo falta de profesional. experiencia. O Por sea, si eso, tú por pones eso, a la competir, experiencia la están ganando en esos torneos y cuando ya de veras se necesita meterlos y darles minutos, es en primera división. pero Porque en esos fuerzas torneos te sirven básicas, de muy jugadores de poco porque 18 años son para torneos abajo, amistosos. Son les, torneos donde permiten 5, 10 cambios. O sea, sí, esos torneos no te sirven más que para foguear un poco, o sea, para darles minutos, para darles la experiencia de viajar a otro país. No te sirven futbolísticamente. Y eso te lo puede decir cualquier formador bueno, tan es así que por eso los equipos europeos no mandan a sus primeros equipos juveniles, mandan a los equipos B, a jugadores más chicos. Por eso, y es una razón que nadie ha pensado, en Europa no existe la categoría sub-20. Porque una categoría sub-20 en Europa ya tiene que ser una categoría profesional, ya tienen que ser Sí. jugadores Pues si nunca me formados. dejaron terminar cómo mejorar las fuerzas básicas, eso iba Bueno, a ya decir. termínale, ya termina. Bueno, ya, gracias. Alemania tiene eso, tiene incluso la sub-17, tiene ascensos y descensos. Tú y yo lo veíamos con Adrián Gorange, que siempre, eso es lo que pelean, ascender a una máxima categoría sub-17. Pasan a la sub-18, sub-19, pero en la sub-20 ya están jugando cuarta y tercera división. Incluso República Checa, y lo vimos con Daniel Villaseca. Daniel Villaseca ya está en la sub-17 y el próximo paso era sub-20. Y ya estar en el sub-20 era un equipo que está en la tercera división jugando con gente sin límite de edad. O sea, y no es lo mismo jugar con chavos de tu edad a pasar a un ámbito ya profesional. Tal vez eso, porque te enfrentas a jugadores, por ejemplo, en Alemania, te enfrentas a jugadores que no solo, que ya no tienen 25 años, que ya no pueden tener más su carrera. Lo que ellos están buscando es ascender para jugar en una tercera división. Entonces, se juegan todo en un partido y no se miran si juegan con chavitos de 17, 19 años. Aquí en México, ya lo dijo Javan, aquí no te enfrentas a nada más que a ser campeón, ganarte un título que no te sirve pues de mucho. Yo creo que eso serviría mucho en el país, implementar divisiones y, como dice Javan, ya cuando sea una sub-20, meterlo al ámbito profesional. lo hicieron, y créeme que tendríamos esta jugadores de más nivel. Hicieron esta temporada con la Liga de Expansión, esta temporada donde ya varios equipos tienen sus equipos de reservas, que ya sería la sub-23, digamos. Como Pumas Tabasco, por ejemplo, ¿no? Y Tapatío, y ya. Y bueno, Cruz Azul ve que es el Cancún. Y eso, pues porque el Chaco es el técnico y pues por contacto se llevó a varios.
Pero se pues llevó a Guillermo Alisson. exacto, pero ese Cruz Azul B tiene un portero de 30 años, entonces, Sí, sí. o sea, Y el Cruz Azul ¿no? Hidalgo está más olvidado que Está en Liga Premier, nada. o sea, por Ahí eso te digo, ahí está tu cuarta división. pues sí, pero es una cuarta división que tampoco tiene competencia, porque no hay ascenso. O sea, para Nah, que para que en México tú asciendas, tienes que ganar como 50 títulos seguidos para que te digan, bueno, ya, aunque no tengas un estadio decente, ya vas a jugar en Liga de Ascenso. O ¿Sabes qué sea, estaría bueno? Y se veía como una buena oportunidad. Tú creaste la Copa MX. ¿Qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra, equipos desde la 10ª división pueden jugar la Copa Inglesa y si te va bien, te enfrentas a equipos de primera división, pero ese es el premio para los de la 10ª, ¿no? Pero también, y hay casos de equipos que la han ganado de segunda, tercera división. Y si la ganas, tú puedes jugar en ronda previa de Champions League, Europa League. Europa Y League. ha pasado, por ejemplo, el Fulham o el Wigan Athletic, cuando estaban en segunda y tercera, ganaron esa copa y jugaron competencia europea. Ahora imagínate, tú fortaleces si dejas que tu tercera división, tu liga de expansión jueguen la Copa MX y aparte les das, hubo un momento en el que se daba un medio boleto a Copa Libertadores por medio de un repechaje. Imagínate, si a los equipos les pones eso de premio, un medio boleto, haces ahí una competencia fuerte y todavía haces que Güey, tus jugadores jóvenes de expansión. imagínate que Joder. regresara la Copa, México Copa Libertadores, güey. Hubiera una copa y dieran medio boleto, güey. Yo ya vi a Tlaxcala recibiendo el Boca Juniors, cabrón. ¿No? Pero bueno, otra cosa que también decía Alex, una de las ventajas de que existan divisiones a nivel juvenil es la vitrina, porque va a haber muchos futbolistas de academias, de otros equipos, que van a matarse en esos partidos contra los equipos profesionales para que los vean y los contraten. Eso es lo que pasa en España. Hay jugadores que te juegan en Las Rosas, en equipos semiprofesionales o en academias, que cuando juegan contra Real Madrid, Barcelona, Getafe, ellos no puede, dan todo en la cancha y esos equipos los terminan contratando. no puedes pedir eso en un país como México tampoco. No tenemos los fondos para tener equipos así como los tienen en España, que son semiprofesionales y que te pueden competir en otras divisiones, ¿me entiendes? Claro que se puede. Claro, ¿no? Que el problema que hay en México es que alguien muy listo, no, pero a alguien muy listo se le ocurrió decir que para poder jugar a nivel profesional en México, un equipo tiene que tener estadios de cierta cantidad de aficionados, cuando en primera división ni siquiera juntas la cantidad de aficionados que pides para un equipo de liga de expansión. Es totalmente absurdo. Es totalmente absurdo. Si tú quitas los requisitos esa regla, para jugar en primera división son absurdos, son muy exigentes para tener un equipo y también para jugar en liga de ascenso, para jugar en expansión, o sea, es totalmente absurdo. Es mejor la liga de expansión que el ascenso y el descenso de antes, ¿eh? Sí. Ahí se va, ahí se va. Hay más jóvenes, pero de todas maneras, el hecho de que haya más futbolistas jóvenes no quiere decir que sea un mejor proyecto. ¿Por qué? Porque siguen los mismos vicios, siguen contratando extranjeros malísimos, siguen contratando entrenadores malísimos, y no ganas nada. El campeón de expansión de este año no va a ascender. No va a ascender. Sí, o sea, sí, es mejor que no hay un premio. No hay un premio para el que lo haga mejor. No hay un castigo para el que lo haga peor. Claro. No, es mejor que el ascenso y descenso. El ascenso y descenso. Sí, pero el premio es para el dueño, no para los jugadores. Era pésimo lo que tenía. Más dinero solamente y ya. Por eso, pero pues ese dinero, ¿quién se lo queda? En lo deportivo no hay ningún premio. Sí. Oye, ¿vamos a el tema periodismo o para la otra? Porque ya también. Yo creo que ya para la otra. Ya casi nos acabamos en la segunda sesión de Zoom también. Podemos, los pinches podcasts pueden llegar hasta 3 horas, ¿vale, verga? Bueno, pues ya tenemos igual nuestras posturas. Yo creo, pues para Julio las fuerzas básicas en México son las mejores. Claro. Para Javán y para mí, para Javán no son buenas. Para mí son buenas, pero deben mejorar. Vamos a pasar por... Entonces, para mí son buenas, para Javán son malas y para ti medio. Medio. Pueden mejorar. Tú eres el neutral de todo, ¿eh? Y para eso quiere que le preguntemos.
que conservar la cordura acá. Alguien la tiene que tener. Comprométete. Ustedes casi se desgreñan Yo ahorita. soy Peláez, yo soy Peláez. Yo soy Yo soy en el que en fútbol picante solo se la pasaba riendo cuando lo de Peláez. Rafa Puente, güey. Rafa Puente, ándale. Bueno, ¿les parece si pasamos a las preguntas entonces? Simón, pásalas. Dale. A ver, empezamos con Javán. ¿Sasti e Iñaki Rosas tienen nivel para México sub-20? Iñaki es el más avanzado en proceso. Él ya está en una categoría semiprofesional, que es la tercera división. Y Sasti, pues apenas es su primer año como juvenil. O sea, la verdad es que, bueno, su segundo año como juvenil, su primer año en primera división juvenil. Y ahorita, aparte, no están jugando, o sea, están aplazados sus partidos. Entonces, pues si no tiene partidos, si no está jugando, la verdad es que es muy difícil que pueda pertenecer a la selección. Digo, por el proceso que tiene de que él llegó de una academia y de ahí lo reclutó la Real Sociedad, si lo reclutaron es porque le vieron algo. O sea, no es un jugador que se formó desde chico en la Real Sociedad, o sea, es un jugador al cual lo reclutaron. ¿Mandé? Llegó a los 14, ¿no? Sí. Sí, o sea, es un jugador al que lo reclutaron porque le vieron algo y oye, ese Iñaki condiciones Rosas debe tener, pero está difícil que ahorita lo convoquen. Iñaki sí es un jugador que él sí debería tener una oportunidad. todavía Tal no. vez, tal vez para esta convocatoria no llamaron a los europeos por el tema de la pandemia que está en Europa. Esa podría ser una razón, porque pues el único que vino fue Teun, pero Teun tiene parado, la Liga de Holanda tiene parada pues, poco más de un mes. ¿No? Sí, y va hasta diciembre, entonces a lo mejor Teun ya estaba acá en México, no sé si seguía en Holanda, la verdad. No, sí, ya por las caras que hiciste, Julio, yo creo que para ti no tienen un lugar en México no, sub-20. Iñaki Rosas todavía no. Porque ¿Y Sasti? Sasti, no, ¿a quién quita? ¿A quién quita? Zapata, ¿quitarías a Ángel Zapata por Sasti San Martín? Pues, Es que tendrías que verlos. darle una oportunidad, sí. No, es que mira, si destacara, si entrenara con el primer equipo, yo creo que ahora sí ya, pero todavía ni siquiera llega. Pero si la selección, por ejemplo, vas con esas giras que hacen, si va a Europa y un torneito en España, no le cuesta nada llamarlos, ¿eh? Sí, ahí sí, o sea, Iñaki Rosas es el que me ilusiona más, porque veo, lo renovaron y hasta 2023 lo renovaron, ¿no? Y él es un jugador que también salió de una academia, o sea, él no salió de Eibar, o sea, él salió ha ido progresando primero de una escuelita, después a una academia, después un equipo semiprofesional y después ya fue cuando lo jaló el Eibar. ¿Llegará a debutar? Tal vez en Copa del Rey, pero del próximo año. Este año lo veo muy difícil. Pero por algo ¿Quién sabe? A lo mejor por el tema de la pandemia, si llega a haber contagios o algo así, puede que tenga... Y ahí entra la suerte también, ¿no? Que exacto, decíamos. ¿Qué tal que le surge la oportunidad y se contagia? ¿No? Sí. O sea, a ver. Como cuando pasó con Tigres. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Con quién? El portero, ¿no? Sí, que hubiera como 5 porteros que se lesionaron. Ah, ya, sí, exacto. Que ya hasta lo habían despedido y lo volvieron a llamar. Bueno, lo que le pasó a este Totti, a este Héctor González con el Elche, que justo el fin de semana que va a debutar, cuando le dan sus papeles para ya poder jugar con el juvenil, se suspende la liga por la pandemia. No. Entonces, pues es cuestión de suelo, o sea, es lo que te decía hace rato. Para llegar a ser profesional, bueno, llegar a un primer equipo, la suerte tiene mucho que ver, muchísimo que ver. ¿Ya escucharon de ese Giancarlo Merlo? Según dice, tiene sub-19 y lo vi con el equipo celebrando, pero... Sí, pero hay dos que no hemos publicado nosotros porque no tienen ficha todavía y de uno, ¿sabes? Estamos como que dudosos en que es puro humo y no, y de este Merlo que tú dices, también habría que ver si realmente está en el Getafe o está en la academia del Getafe, que es muy distinto. Oye, ¿sabías? Hablando de periodistas, ojalá no lo vean esto, pero ¿cómo se llama? La otra vez entrevisté un chavo que se fue a probar al Leganés, quién sabe qué. Y yo, todo güey, no, dice, pues se fue a probar, yo pensaba que por talento, y después me llega un mensaje
de que fue por pagar, por acá, después que a veces en Estados Unidos van y que Sí, pagan sí. para probarse allá. Y uno de TV Azteca lo fue a entrevistar también, porque yo... Es el que te digo que yo siento que es puro humo. Oh, ¿es ese? Pliego, Sí. Axel Leiva. Salvador Pliego. Oh, Salvador Pliego. Ajá. Oye, Que pero su- sí le veo talento, porque el que te decía, el Axel Leiva, no había No, estado profesional. no, mira, puede que tenga talento, pero que haya fichado por el Leganés, Por ahí es los lo que papeles, nosotros, sobre todo. uno, los papeles, dos, la plantilla del Leganés B, que es a donde anunció que iba, ya está completa. O sea, y como el Leganés B ya juega en una tercera división, ya hay un límite de fichas. O sea, Ya tenía los 23, 24 registrados, ¿no? 25, tiene 26, güey. Ajá. Tiene 25, 26. Entonces, tendrían que dar de baja a uno para meterlo a él. Otra, el Leganés tiene una cuenta para sus fuerzas básicas. Sí. Y esa cuenta estaba publicando los fichajes que estaban llegando a Leganés B. Ajá. Nunca lo anunciaron a él. Ah. Entonces, por eso te digo, Puede puede ser que que haya sea una mucho academia humo, incluso también, ¿no? que lo manden a un equipo regional, Al porque el tema es que si él no es comunitario, para que le den sus papeles y su ficha, puede pasar de un mes a 6 meses. Tal vez sea O sea, español, tiene Pliego, tiene cara de español. no sé, por eso te digo, si es Es México comunitario, americano. sí, es México-americano, México. pero... Mira, si llega a ser comunitario la tiene más fácil, Ujú. porque pero lo dudo porque ya tendría la ficha. A los comunitarios la ficha se las dan a la semana, o sea, una semana se tarda el trámite. Los Sí. que no, nosotros hemos seguido futbolistas que llegan a tercera división y que están entrenando desde septiembre y pueden debutar hasta enero, porque hasta enero es cuando les llegó su Wow. visado, sus permisos para jugar y todo eso. Entonces te digo, Pues es como había por un eso es que no lo hemos chavito que yo te publicado. pregunté varias veces, ¿no, Javán? Creo que se llamaba José Durán o algo así, que estaba en Levante, ¿no? Pero que nunca le llegaron sus papeles y por eso jugaba como en un equipo amateur, ¿no? ¿Qué jugó Tony Sí, González? ¿Eh? ya jugaron, pero jugaron la primera fecha y la segunda la aplazaron. No, pero Toti González llegó a Levante porque sé que jugó un torneo con Ah, Levante. sí, sí, pero era un torneo igual amistoso, o sea, no podía jugar él a nivel Porque oficial. todavía no estaba su ficha o Sí, sus porque no tenía papeles. la autorización, entonces él juega puros amistosos. Sí, sí, a ver, mayor decepción para ustedes, un jugador que se esperaba mucho y al final no despegó. Uy, para los mexicanos. Pues para ti. Para mí, no, tengo un chingo. Que empiece él, que empiece él. ¿Pero qué? ¿De todas las categorías? No, juvenil, obviamente, ¿Pero como actual estos chavitos. pero actual? No, pues si ya no despegó es porque ya tiene que ser alguien No, que... bueno, es que una decepción pudo haber sido Julio Gómez en su tiempo, ¿no? Pero ¿alguno en Europa? En Europa, déjame ver. Pues yo creo que Paolo. Sí, ¿no? Se Sí, esperaba yo un creo que montón. Paolo Medina, sobre todo porque pues, hizo toda su formación en el Real Madrid, después se fue al Benfica y cometió el error de venir a México. O sea, Ya y ni siquiera está ahí, jugando en Grecia, además. Sí, sí, Ya no ¿no? lo han bajón de fichado. juego, ¿no? ¿Mandé? Bajón de juego, porque ya no lo meten. Pues Pues, sí, o sea, es pues es que, un equipo que está peleando descenso para empezar. No Sí. están y es un para... jugador que tiene un año casi sin jugar, o sea, tiene como 3 partidos en un año, entonces ritmo no tiene. Sí, sí, sí. Esto, si no tiene ritmo, pues un equipo que sí se está peleando el descenso, pues no te va a arriesgar. Sobre todo porque el partido contra el Olympiacos fue desastroso para Paolo, pero Sí. desastroso. Ay, Yo Entonces, diría de otro que se esperaba mucho y también por lo que traía, y que ahí la suerte tampoco le ayudó, de Ryuken Nishizawa o Nishizawa. sí, también, Se vendió muy buen humo de él en su momento, era amigo hasta de los Dos Santos, estuvo en las básicas del Barcelona, pero pues por X o Y no logró trascender, ahora ya ni siquiera juega. para sí, mí, ya está retirado. Ah, bueno. Ahora, vamos a la siguiente, güey. Ya se va a acabar el tiempo, parece. A ver,
Va la siguiente. Esta es en especial para ti, Julio. ¿Cuál es la actualidad de Santiago Román? Creo que está en el Puebla, preguntan. Está lesionado el compa. No ha jugado desde todo el año, no ha jugado. A ver. Está bien pinche mamado. Sí tenía nivel. Dicen que lo visorearon en Betis o algo así, ¿no? Sí, me dijo alguien así cercano que habían visores del Frankfurt, del Betis y otro equipo, y sí hubo un interés muy, muy real allá de Europa, pero ojalá pronto regrese el compa. Pero pues la mala suerte se lesionó y, Valió. o sea, venimos a lo de la suerte. Expectativa de México para el Mundial Sub-17 que viene. Sub-20. No, pues me mandaron Sub-17. El Es Sub-20 que ya lo respondimos la pasada. Va a haber Sub-17 y Sub-20 este año. Bueno, el 21. Lo ganamos también. ¿Crees que lo gana? ¿Cuál? ¿El Sub-17? Ajá. Sí, no, bueno, llega a las fases finales. Llega a las fases finales. Tú, Javán. No tengo idea. No, honestamente no sé quiénes están seleccionados. Creo que todavía y por que se recorrió el año, puede ir Marcelo Flores y Diego Abreu. No estoy seguro, pero yo creo que si van ellos dos, le pueden dar otra cara a México. Porque Diego ya cumplió 18, güey. Por eso dije, pero no Marcelo sé, no sí, estoy porque seguro. Marcelo tiene 16. No, no dale. Marcelo tiene 17 cumplidos. Por eso sí, pero ahorita de noviembre, si se alcanza. Si va Marcelo, nos va a pasar lo mismo que Efraín. Va a ser otro jugador que nos va a cambiar la cara ofensivamente. Y no llegamos a la final. No pueden ir, bro. No pueden ir. ¿Por qué? No da la edad. Sí, Marcelo sí. Marcelo sí. Sí. Es que 2004. Es que no importa, por el tema de la pandemia aplazaron los... Sí, pero estos güeyes están preparando para el Mundial Sub-20 del 2023. Bro, sí, por eso, pero sí da la edad. O sea, Marcelo sí puede ir. Para el 17 del otro año sí puede ir. No, del siguiente año no hay Mundial. Sí, sí hay Mundial. Oh, sí, pero no lo da porque no es la edad. Solamente jugadores 2004 pueden ir, en adelante pueden ir a este. No, 2003. No, porque incluso hubo una época donde, por ejemplo, si tú ya tenías 18, pero eras un jugador nacido, por ejemplo, de octubre, noviembre o diciembre, todavía se te permitía. Entonces, Marcelo Flores nació en octubre y todavía con esa regla que tenía el Mundial, la FIFA para los 17, sí puede ir, porque era como una regla por el recorrimiento. Oye, pero varios jugadores 2004 ya están teniendo minutos. Bueno, no ¿eh? Imagínate un jugador sub-10 que estaba entrenando con el primer equipo del Arsenal, te lo llevas, obviamente. Bueno, pero fíjate, a Marcelo te lo tendrías que llevar a la sub-20. Sí, yo creo. Yo me lo llevo a la sub-20. Sí o sí te lo tienes que llevar a la 20. Pero no lo van a llamar a la sub-20, de eso sí estoy seguro. Güey, si llega a la sub-23 lo van a llamar. Lo tienen que llamar. Ya ahorita tiene partidos con la sub-18 y sub-21 del Arsenal y tiene partidos y entrenamientos con el equipo mayor. Si juega para la sub-21 el siguiente año y la sub-23, sí debería ser llamado sin importar el proceso. Oye, pero hoy estaba platicando eso de que muchos medios mexicanos lo ponen como el mejor prospecto del Arsenal, cosa que no lo es, porque hay varios que están, imagínate, uno de 16. El mejor del Arsenal yo también creo que no. Sí, no. Hay uno de 16 que debutó en el sub-23 hace como 5 días por ahí, de 16 añitos, bien pinche fortachón en copa. Y la verdad... Es otro tema. Marcelo es muy delgado todavía. Flaquito. Y de estatura no da todavía. La verdad sí se ve mucha la diferencia cuando juega en la sub-21. Es un jugador que le llega debajo del hombro a los demás. Eso sí, es muy talentoso. Digo, pero si el tuviera mejor más de las masa básicas, muscular, no habría problema. No, y ya han debutado jugadores de 16 en la Premier, así que... Sí, no sería. A ver. No dudo que lo llegaran a convocar para alguna copa.
O sea, pero Cuando sí. veamos con el equipo sub-23, ahí es cuando ya me puedo ilusionar, pero ahorita, no, a veces, oye, no ha jugado de titular con el equipo sub-18 las últimas 2 semanas. Pero eso también influye porque está alternando Con entrenamientos. el Es primer algo equipo. que le pasó a Teun Wilke. Teun todavía juega con la sub-20, ese es su equipo en Holanda, pero si ves, incluso tiene partidos sin ser convocados con la sub-20 porque estaba alternando con la sub-21 y sub-23 esos entrenamientos. Yo creo que puede ser eso, porque también eso sí, es de los pocos jugadores del Arsenal sub-17 que ya firmaron contrato profesional con el equipo. Algo también le tienen que haber visto por ahí, pero no es el mejor, eso también está claro. 19 años, campeón de liga, campeón de goleo en la liga sub-23 y apenas debutó. O sea, está bien competido ese equipo. Pues es que la Liga de Inglaterra es mucha competencia y sí, solo los mejores son los que van a Si debutar. debuta en la Premier, lo quiero en la mayor de México. Es más, Ve a espérate. Carlitos Vela. Es muy probable que el Arsenal lo ceda en enero. A un equipo de tercera división, ¿eh? No lo vería mal. No. Probablemente el Arsenal haga lo mismo que hizo con Carlos Vela, mandarlo a segunda división en España, una liga así. Pero vamos con la siguiente entonces. Sería, ¿cómo incrementaríamos el interés europeo en jugadores mexicanos? Haciendo lo que hace la MLS. Vendiendo los Así es, derechos más de marketing, televisión. ¿no? Pues sí. No, pues simplemente aparte vendiendo los derechos de televisión. Y vendiéndolos como superestrellas. ¿Vieron cómo cuando mandaron a Brendan Aronson a New York Red Bulls, New York Salzburg, en la misma página de la MLS pusieron el rumor, ¿no? Como que, wow, estos cabrones quieren venderlos a... Sí. De hecho, incluso la MLS te genera rumores también, o sea, ves que yo luego seguía la página de la MLS por mi en antiguo realidad trabajo. no son rumores, es parte de su mercadotecnia, o sea, ya saben que el contacto está y que el jugador está vendido y pues para hacer interacción te venden el rumor, pero pues en realidad no te genera los rumores. Yo no sé, Javan, si se puede hacer eso, sesiones de jugadores sub-17. ¿A dónde? Se salió Julio. Por ejemplo, ya ves que la regla de FIFA te prohíbe que fiches jugadores menores de 18 años, pero por ejemplo, el Puebla sí puede mandar cedido un jugador sub-17 al Barcelona, por ejemplo, o esa misma regla impide que pase eso. Cedido solamente. Tendría que ser comunitario. A fuerza necesitaría, o sea, cedido no se puede si no es comunitario. Ni eso. Sí, no, es que el tema es que tendría que pedirle permiso a la FIFA. O sea, estaría muy difícil entonces. Sí, o sea, probablemente la FIFA te diga, a ver, ¿por qué lo quieres mandar allá? ¿No? ¿Por qué lo quieres fichar? ¿Qué edad tiene? Tiene 17 años, ¿ok? ¿Cuándo cumple los 18? No, pues que en 6 meses. Ah, bueno, entonces, pues sí, mándalo, fíchalo, ¿no? Pero es difícil cuando son extracomunitarios. Ok, entonces sí sería difícil. A ver, de mientras responde esta, porque en lo que llega Julio, quién sabe qué le pasó. Hay un chavo que está preguntando desde el primer programa, hay que darle chance. Probabilidad de que Salamanca ascienda este año con mexicanos. ¿Cómo ves al Salamanca en España? Híjole, es que es una liga durísima. O sea, es muy difícil, muy difícil lograr un ascenso de segunda B a segunda división. ¿Por qué? Porque hay 4 grupos. Los campeones de cada grupo se enfrentan entre ellos. Los ganadores, bueno, o sea, una especie de semifinal. Los 2 ganadores ascienden directamente. Los perdedores entran a un playoff donde ellos están, digamos que clasificados a una siguiente ronda, pero juegan contra los que quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar de los 3 grupos, o sea, son 12 equipos más ellos. Y de ahí se va haciendo una eliminatoria hasta que llegan a una final y asciende de los
Son 2 de los 14 equipos, solamente uno logra el ascenso, entonces es muy difícil. Tendría que ser Ser el campeón de su mejor clasificado. grupo, sí, o sea, tendría que ser campeón de su grupo y ganar la semifinal que le toque. ¿Y ahorita Solamente así. cómo anda la actualidad del equipo? ¿Sí van bien o mal? Va media tabla. O sea, pues los mexicanos están respondiendo, o sea, están metiendo gol. El Puma Chávez lleva 2 o 3 goles. Jorge Mora lleva gol. Guillermo Madrigal apenas pudo jugar porque estaba lesionado. Y Luis Telles y Luis Martínez son titulares. E incluso han estado llevando a la banca y metiendo algunos minutos a jugadores del Salamanca B. Como el Clay Silva, ¿no? Que vi que jugó en un fin Sí, con el primero y el Fernando segundo. Monarres, ajá, Fernando Monarres también. A Leo Sepúlveda lo llevan a la banca. El que no está jugando es Cristian Álvarez. Él es el único del primer equipo que no está jugando. ¿Por lesión? ¿O No por...? sé, está en la banca. Qué O raro. sea, sí lo llevan, pero no lo han metido. No sé si sea por lesión o por nivel. Pero además, como contrataron a Jonathan Lacerda, entonces pues sí tiene competencia. No, pues sí. Pues, ¿qué opinas? Ya acabamos las preguntas. Bueno, me falta una. ¿El mejor prospecto sub-23 para ti en México en general? Como te decía hace rato, para mí uno de los mejores, si logra pulir su deficiencia de gol, es Santiago Jiménez. Santiago. Yo diría que Córdoba también es Es que bueno. siento que Córdoba ya se tardó en salir. Bueno, eso sí, ya Córdoba está entre el límite de un jugador promesa o un jugador ya en edad madura para Europa. Sí, exacto. O Yo sea, diría, tiene que salir en este mercado o si no, ya, que gracias. si no se va ahora en enero o a más tardar en junio, ya va a ser un jugador que es como lo que decían de Cherry Rodríguez, ¿no? Cherry Rodríguez tiene 24 años. Ya no puedes vender a Cherry Rodríguez en más de 10 millones de euros. Sí, ¿no? Porque de 24 años a la mitad de lo que lo quieren vender hay decenas de jugadores en Europa. Sí, Entonces, no te lo van a comprar por ese precio, ni de pedo. sí, Entonces, es complicado. a ver, ¿nos despedimos sin Julio Y ahí o viene, creo que ahí viene. Creo que se lo está conectando, esperamos? se está uniendo. ¿Nos despedimos sin Julio o nos vamos? Tú dices, Julio. Wow. Ya se iban a ir. Sí, ¿eh? A ver, ya nada más para que contestes tú, para que veas que somos buena onda. ¿Mejor prospecto sub-23 en México? Bueno, en general, de Europa, México, Sudáfrica, todo. El JJ Macías. Es el mejor para ti. Simón, para ustedes, ¿quién fue? Para Para mí, mí, Santiago Sebastián. Jiménez. Y para mí, Sebastián Córdoba. No Oye, sé, siento que es qué bueno, bien, güey. pero... Y hubiéramos dicho, ¿quieres saber quién? No te pierdas el capítulo. Velo en YouTube si quieres Sí, saber, eso ¿no? sí. A Oye, ver, ¿eh? el otro, jugadores sub-20 en Europa que llamaríamos para el Mundial sub-20. ¿Creen que hace falta Esa la alguien? contestamos la vez pasada, ¿no? Sí. Pues la Yo creo que mandaron Iñaki ahorita. Rosa y Mauricio Williman si llegan a entrar a entrenar con el primer Sí, equipo. creo que sí la contestamos ahora que dicen, pero pues Sí, la, esa la has contestado. el Willyman y... Y Rosas. No, los dos gemelos, Willyman. El portero de Bilbao me gustaría verlo. Oye, sí, de veras, quería platicarte de ese. Ese se ve interesante. Se ve interesante. Pero tampoco está jugando. O sea, también, por ejemplo, este fin de semana que acaba de pasar, en teoría se hubieran enfrentado Sasti y el portero, Alex Padilla. Oye, ¿están en tercera división ellos? No, están en La juvenil. división de honor, Oh. que es División de como honor juvenil. la máxima Es como categoría. la sub-20 de aquí. Y la tercera división es donde está. Iñaki. Sí, sí, sí. La tercera división ya es categoría libre, ya es semiprofesional. Se ¿Y se me trabó, congeló? se trabó Julio, ¿no? Ah, ya regresó. ¿Qué No pagué pasó, el Julio? Wi-Fi. No ¿Ya pagué el paga el Wi-Fi. internet? Conéctale cable. Sí, No, hombre. no, mami. Y todavía está fallando, ¿eh? Oye, Julio, yo te quería preguntar antes de irnos,
como que lo que estábamos hablando, ¿qué tan difícil es para ustedes en Estados Unidos ver partidos de la sub-17, sub-20 acá de México? ¿Es muy difícil encontrar esos partidos? Yo solamente con lo de Xolos, los únicos que veo es Xolos y a veces Pachuca que los pasan por YouTube y eso, y nada más ahí. Son los únicos que veo realmente. Los de Chivas también los pasan, creo. Parece, a veces los pasan. Cuando son locales. Ajá. ¿Ustedes allá en México los pasan? No, tampoco. O sea, en YouTube, o sea, como dices, los de Chivas yo sé que los pasan en Chivas TV, que es YouTube. Sí. Sé que también Pero- en Monterrey, los Rayados, cuando a veces pasan videos están en una televisora que hasta tienen anuncios y todo, pero no sé Pero dónde. es local esa televisora. Debe ser multimedios, ¿no? Multimedios, solo en Monterrey, si eres Sí. de Monterrey. Los de Sí. Puebla, los Puebla Sub-20 también, bueno, en YouTube lo están pasando y creo que de ahí también, pero Y es que el problema del fútbol mexicano es que está muy prostituido. Yo me acuerdo que hubo una vez en una empresa que trabajaba, le hacía como marketing a un supermercado y se iba a jugar el clásico regio, el de la final que hubo. ajá. Y si, por ejemplo, si estabas en México, en Veracruz, Ciudad de México, podías ver el partido sin pedos. Pero si estabas en propio Monterrey, tenías que pagar pago por ver para poder ver la final local de tu estado. O sea, hay mucho fútbol que tienes que pagar para verlo acá. Digo, también pues, se aprovechan de las aficiones que se dejan, güey. O sea, Sí, no. Oye, no sé si cómo sea el fútbol brasileño, pero ven que los partidos de la Sub-20 del Cruzeiro los pasan en una website. Ahí pasan Sí. todos los de toda las. la Liga Sub-20. Órale, oye, eso estaría súper bueno. ¿Por qué crees que Javán sube pura captura cuando juega Alejandro Pues sí, Oriniega? de ahí la saco porque nunca salen las fotos, güey. O sea, encuentro fotos, pero nunca sale. Eso es algo que me pasa siempre con los mexicanos, en cualquier país. Sí. Encuentro galerías de 160 fotos y en ninguna sale el mexicano. Sí. O sea, Los de los Williams. Yo luego en las galerías de la Ajá. Liga de España busco, por ejemplo, a los populares, ¿no? Y ya ves que la Liga Española tiene su web y sube los álbumes. Y sí me ha pasado que hay fotos de todos. Por ejemplo, en el Celta, ahí suben 80 fotos, hasta de cuando están calentando. Sale el utilero y Néstor Y ninguna Araujo sale solo Néstor. sale el brazo estirado y ya. borroso, güey. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes algo curioso ¿vieron lo de Jonathan Canto, donde jugaba en el Copenhagen? Ajá. Ese lo había visto antes porque ves que se enfrentaron a las Chivas en un torneo internacional. ¿Cómo se llama? Lo había visto y cuando volví a buscar fotos de este compa, lo vi de nuevo y nunca me pasó por la mente que iba a ser mexicano ese. Y sí. Suele pasar, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, ya. Pues nada, nomás que las fuerzas básicas sí sirven y ya, güey. Terco, güey. Yo lo único que quiero agregar es que, por favor, ahí sí pueden donar dinero para que Julio ya pague el internet o se contrate una mejor compañía, ¿no? Por lo menos. Y que bueno, que ya lleguen los patrocinadores para que ya cuando empiece la introducción del Alex, ya puede decir, este programa es traído por Duramax o lo que sea. Sí. Ya quiero salir acá bien orgánico tomando una bebida patrocinada, güey. Oye, sí. Así como que no me doy cuenta. Ándale. Bueno, pues fue un honor de nuevo estar con ustedes. Espero que les guste nuestro podcast. Ya saben, suscríbanse, dejen comentarios, qué les parece, qué no les gusta, les gustan las fuerzas básicas, cómo están en México. Y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes. Las de Julio son Jóvenes Futbolistas MX, las nuestras son Embajadores Aztecas. Y pues denos like. Sí. todo un influencer. Ya. Oye, ¿cuánta gente se quedará viendo hasta el final? Espero que todos. Ojalá. Creo Más que les vale. muchos para llegar a la monetización. Oye, un comentario. Sí, también.
un comentario puso quién se quedó hasta el final y creo que como 10 chavos le pusieron like, así que Sí, imagínate. Porfa, quédense hasta el final, ¿no? exactamente. ¿Para Nos qué lo dije hasta el llegaron al final? Lo hubiera dicho al principio. Nos No, dice, no nos obliguen a hacer clickbait y decir que al final vamos a soltar una bomba. nos dice Hay que ponerle de título. Ya ves que nos preguntaron de un mexicano que hizo visorías en el Betis. Mexicano al Betis, vámonos. Y Ándale, vamos, güey. confirmado. confirmado. Sí. Sí. Vale, Ahora, pues nos estamos viendo. Cuídense. ahora Vale, cuídense. cuídense. Ahí nos Hasta vemos. luego.